Vamos a hablar con Martín Caranta, contador tributarista, sobre la reforma tributaria y los nuevos regímenes de ganancia. ¿Te parece? Vamos. Martín, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Bien, ¿y vos? Por el llamado. No, por favor, gracias a vos por atendernos. ¿Nos podés explicar un poquitito cómo es el nuevo régimen de ganancias? Sí. Te cuento un poco lo que viene pasando, ¿sí? Acordate que acuérdense que producto de la inflación que padeció en nuestro país a partir de los 2000, ¿sí? El impuesto a las ganancias se popularizó. ¿Qué quiere decir esto? Que un montón de trabajadores empezaron a ser pagadores del impuesto a las ganancias. Los empleadores le retenían el impuesto a las ganancias, ¿sí? Te hago una pregunta, te hago un paréntesis. Con niveles de empleo, ¿no? No sé, te hago un paréntesis. ¿Es el impuesto más distorsivo que existe? Y todo lo contrario. Mira. Todo lo contrario, ¿sí? A ver, el impuesto a las ganancias es un impuesto que nosotros, los contadores y muchos abogados que estudiamos el impuesto a las ganancias, es un impuesto que nos parece el más justo. Una imposición totalmente justa, porque a diferencia del consumo, ¿sí? El impuesto a las ganancias lo que grava es la ganancia neta, ¿sí? Ni una capacidad contributiva real. ¿Qué es lo que debería tener el impuesto a las ganancias? Que entiendo que es lo que el gobierno quiere mejorar, ¿sí? Un trabajador tiene el sueldo bruto, ¿sí? Ese sueldo bruto tiene algunos descuentos, obra social, jubilación, por ejemplo, ¿sí? Y después el impuesto a las ganancias tiene ciertos conceptos que se llaman deducciones personales, ¿sí? Que son elementos que tienen como objeto no gravar ingresos que son los mínimos para que el ser humano tenga una vida digna, ¿sí? El monto mínimo no imponible, por ejemplo, ¿sí? Es lo que debería hacer que un sujeto cubra sus víveres, cubra sus gastos anuales de alimentación, de esparcimiento, de vestimenta, ¿sí? Y después tenemos las cargas de familia. Si un sujeto está casado y la mujer no tiene ingresos que superen el mínimo imponible, la mujer es una carga de familia, ¿sí? Los hijos menores de edad que no trabajen son cargas de familia. Entonces ahí hay distintos montos, ¿sí? Que la ley contempla para que el trabajador no pague impuestos sobre más que una renta, son ingresos mínimos para tener una vida digna, ¿sí? Después de la reforma del último tiempo, del año pasado, ¿sí? Que se aprobó el año pasado en julio, la ley 27743, hoy un sujeto no casado y sin hijos, sin soltero, empieza a ser retenido en el impuesto a las ganancias, estoy hablando de un asalariado, ¿no? Sí. A partir de 2 millones, casi 500 mil pesos, ¿sí? Y un casado con 2 hijos, 3 millones 600 mil pesos aproximadamente, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo que se popularizó el impuesto a las ganancias? Porque las actualizaciones de las deducciones personales, el mal llamado mínimo no imponible, siempre vino más lento de lo que aumentaban o se actualizaban los salarios por inflación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Ciertos salarios se aumentaban, las deducciones quedaban congeladas, entonces se pagaba impuestos sobre algo que más que una ganancia era un ingreso, ¿sí? Es importante diferenciar ese concepto. Ingreso es lo que se cobra, ganancia es lo que te queda después de haber cubierto tus gastos mínimos, ¿sí? Entonces, esta última reforma de julio del año pasado mejoró un poco la situación, pero en mi humilde opinión todavía queda una oportunidad de mejora, porque estas cifras que le estamos mencionando no son montos, 2.500.000 pesos parece un montón, pero en realidad a una persona soltera que tiene que pagar el supermercado, los víveres, alquiler, se le van fácil en el mes, ¿sí? Alimentación, ¿está bien? Porque yo entiendo que el gobierno lo que quiere hacer es mejorar eso, ¿sí? Mejorar eso sería aumentar un poco los valores de las deducciones personales. Sí, yo no entiendo, sigo sin entender por qué hay que pagar un impuesto sobre el sueldo que vos arreglaste. Si vos arreglaste un buen sueldo o tuviste un buen arreglo cuando te sentaste a hablar con tu patrón, no entiendo por qué te tienen que cobrar sobre eso. Bueno, pero por eso es importante lo que decía, ¿no? Una cosa es el ingreso, que sería el sueldo, y otra cosa es lo que a vos te queda de sueldo después de haber cubierto los gastos mínimos de subsistencia, ¿sí? O sea, está bien que es admitido desde el punto de vista de los tributos pagar impuestos sobre la ganancia, sobre lo que te quedó después de haber cubierto tus necesidades. Y es un impuesto que es progresivo. Si te dio una ganancia chiquita,
la alícuota mínima va a ser del 9% y empieza a subir hasta el 35%, ¿sí? Es decir, lamentablemente los impuestos bien recaudados, no quiero decir el abuso de un fisco sobre los contribuyentes, los impuestos bien recaudados son el costo de vivir en sociedad. Sí. ¿Sí? Ahora, Martín, yo entiendo eso. A ver, estoy tratando de entender también lo que decía Pablo. Y a que el gasto público aumente desbocadamente, ¿sí? Entonces acá lo que me parece que hace falta es dos cosas, ¿no? Bajar el gasto público, que eso el gobierno nacional ya lo hizo muy bien, a tal punto de tener superávit fiscal, ¿sí? Y después, bueno, un Estado, muchas veces se dice que teníamos un Estado obeso, porque contribuyentes pobres financiaban un Estado obeso, ¿sí? Bueno, hoy lo que el gobierno entiende que quiere hacer es achicar la carga fiscal a los empleados, ¿sí? Y achicar el peso del Estado. Entonces eso en definitiva que es más dinero en el bolsillo de los empleados, ¿sí? Martín, te decía, perdóname, te decía que me parece que está bien, es un impuesto progresivo, que originalmente apuntó para otro lado, después se incorporaron los ingresos, pero claro, la discusión es el mínimo imponible, ¿no? A partir de cuándo empezás a cobrarlo, porque realmente trabajadores que tienen un sueldo realmente bajo también en algún momento pagan impuestos a las ganancias, y ahí creo que deja de ser progresivo, ¿no? Me parece que a diferencia de un impuesto regresivo como el IVA, donde pobres y ricos pagan todo lo mismo, efectivamente el impuesto a las ganancias tenía otro propósito. Pero lo cierto es que nunca o por lo menos en muchas oportunidades, no se actualizaba el mínimo imponible y gente con ingresos básicos terminaba pagando impuestos a las ganancias. Sí, y ahí permite, es muy cierto lo que vos decís, y además había un problema superior, que es que la escala progresiva en realidad tenía tramos que estaban muy poco distanciados unos de otros. Entonces muchos trabajadores pagaban el impuesto a las ganancias y estaban, te diría, en el último tercio de la escala, ¿sí? Alícuotas del 27, 31, 35. Entonces era o nada o prácticamente la máxima alícuota, claro. ¿sí? Entonces, el impuesto, cualquier impuesto es antipático, no hay duda de eso, ¿sí? Pero lo que digo es, tendría que mejorarse este impuesto a tal punto de que se pague sobre la ganancia y no sobre el ingreso, insisto, recomponer que aún falta los valores de las deducciones personales para que los gastos básicos de cualquier trabajador no se consideren ganancia, cosa que hoy lamentablemente en forma parcial sigue pasando, claro. ¿sí? Y después de eso, mejorar aún más los tramos de la escala. Entonces no es lo mismo pagar el 5% de lo que ganás el año que pagar el 20, el 27, el 31, el 35, ¿sí? Claro, lo que pasa es que originalmente lo que se grababa, Martín, lo que se grababa era la renta, ¿no? Claro. Que no es lo mismo que la ganancia. Originalmente creo que el gran debate era ese, ¿no? Mismo digo, a ver, diferenciemos de ingreso de ganancia, ¿sí? Ingreso es lo que cobra el asalariado, sí. ¿sí? Ganancia es lo que le queda después de cubrir los gastos de subsistencia, los gastos que necesita un ser humano, ¿viste? Sí. Alimentación, vestimenta, esparcimiento, ¿está bien? Eso no es ganancia, eso es elementos necesarios para una vida digna de un ser humano, ¿sí? Elementos que deberían quedar fuera de la imposición, ¿sí? Entonces, ingreso menos los gastos básicos de subsistencia, está bien. Te queda la ganancia. Te queda la ganancia. Si vos fuiste muy inteligente para renegociar tu salario y que te quede más ganancia, que en definitiva para eso trabajás, no trabajás para cubrir los gastos básicos solamente, trabajás para poder irte de vacaciones con tu familia una vez al año, trabajás para poder darte un gusto, para pagar la fiesta de 15 de la nena, para poder hacer algo más allá de que sea solamente sobrevivir. Por eso también te cobran impuestos por eso. Yo sigo sin entender por qué por el sueldo te cobran impuestos. Y vos me decís, no, es por la ganancia. Está bien, pero por la ganancia es porque yo fui vivo y me la conseguí. Mirá, lo que vos estás diciendo, a ver, para algunos que han estudiado el tema, se llama el efecto ingreso. Ajá. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces alguien que hace un mérito y logra un bono, por ejemplo. Claro. O como decís, alguien que logra un ascenso. O unas horas extras también. Aumenten la escala, ¿sí? Porque cobra más, pero no solamente que cobra más sueldo, sino que a lo mejor pasa de la escala del 27 a la escala del 31%. Claro. ¿Sí? Hay veces que en la mano le queda un poco menos, ¿sí? Eso está estudiado y puede ser así. Ahora, lo que yo digo es, no puede ser que esto le pase a un trabajador. Esto debería ser un tema de, suponte, de un gerente, de un CEO,
¿sí? Bueno, es que originalmente Martín era para eso, para ejecutivos de multinacionales, ¿no? A ellos se les cobraba esto en un momento. Después se aplicó la tablita de Machinea. 5%, ¿sí? A ellos por ahí la alícuota máxima, la anterior, y al obrero a lo mejor la alícuota mínima. ¿Sí? Lo que pasa es que todo eso, insisto, no quiero ser reiterativo, pero todo este problema surge por la inflación. Sí, comparto. A ver, yo te pongo el ejemplo de unos compañeros que yo tenía trabajando en otra radio. Y le decía, che, escúchame, ¿no haces el partido del fin de semana? No hago el partido del fin de semana porque me lo pagan aparte. Y si me lo pagan aparte, entro en ganancia. Entonces, trabajando más, termino cobrando menos. Es así. Es así. En parte el impuesto, insisto, se ha estudiado esto y se coincide con lo que tu compañero bien explicaba, ¿sí? Pero digo, acá también se popularizó este problema, porque este problema inicialmente no era un problema de la clase trabajadora, digamos, era un problema de los que tenían grandes ingresos, ¿sí? Entonces, yo creo que el desafío que hoy le toca al gobierno con el equilibrio fiscal, el superávit fiscal, es tratar de recomponer esto y de medir de una forma un poco más justa la capacidad contributiva de los asalariados, para que este impuesto no sea tan popular como lo ha sido y hoy sigue siendo, ¿sí? Martín, ¿hay una actualización automática del mínimo imponible? Por inflación, sí. Está por inflación. A ver, pero lo que pasa es que si la base es baja, la base, nosotros vamos diciendo que debe agrandarse, ¿sí? Lo único que hace es mantenerla a lo largo del tiempo. Yo creo que lo que hace falta es un poco más que la actualización por inflación, ¿sí? Lo que hace la actualización por inflación es mantenerla constante, a pesar de la depreciación del valor de la moneda. Lo que yo estoy diciendo es otra cosa. Debería aumentarse por encima de la inflación para que ciertos sujetos que realmente hoy están teniendo una alícuota que realmente no es razonable, ¿sí? Están pagando el impuesto cuando su salario a duras penas logra los víveres. Bueno, esos queden fuera de imposición o tengan un alivio en la alícuota, ¿sí? Martín, ha sido... Sí. ¿Sí? Y permitime, si podés, ¿tenés 2 minutos más? Sí, por supuesto. ¿De la reforma? Sí. ¿Sí? Bueno, esto es lo de ganancias, ¿no? Pero digo, en definitiva creo que también el gobierno está pensando, y esto lo digo como razonamiento propio, no porque tenga una fuente de información, en que hay que mejorar la competitividad de la Argentina, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado? Si ustedes ven los resultados de las elecciones, el país acompañó el modelo que propone el Poder Ejecutivo, ¿sí? Después del 27 de octubre, los papeles nacionales en la bolsa tuvieron una suba muy importante, o sea, el mercado también acompaña este modelo, vamos a decirlo así. Pero ¿qué pasa? Este modelo implica una apertura al mundo, ¿sí? Importaciones para competir con los productos nacionales y productos argentinos para que compitan en los mercados extranjeros, ¿sí? Entonces esa competencia lo que sí requiere que los empresarios argentinos tengan competitividad, entre otras cosas con lo que es la parte impositiva, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que hay impuestos que son muy distorsivos. El impuesto sobre los ingresos brutos, por ejemplo, ¿sí? Que vos recién dijiste es regresivo, no hay duda, es regresivo y además se exporta. Porque cuando se exporta, no se recupera el impuesto como si pasa con el IVA. O sea, se exporta el impuesto de los ingresos brutos, también se exporta el impuesto de los débitos y créditos, ¿sí? También se exportan las tasas municipales. Entonces creo que hay una necesidad, en cuanto a la reforma tributaria, que es urgente, y una necesidad que es un poco más profunda. La urgente tiene que ver con darle al empresario argentino la competitividad para poder competir de igual a igual en términos impositivos, ¿sí? Sacarle los impuestos distorsivos o llevarlos a la mínima expresión, ¿sí? Y la profunda tiene que ver, en mi humilde opinión, con solucionar algo que es la coparticipación federal, que es el que tiene que ver incluso con cómo se distribuyen los impuestos que se recaudan a nivel nacional y se les pasa a las provincias, ¿sí? Este es un mandato constitucional de la reforma del 94 que se viene incumpliendo sistemáticamente, ¿sí? Pero de alguna forma hay que solucionarlo. Martín. Acá el gobierno creo que está pensando en dos cosas, ¿sí? Uno es el super-IVA. ¿Se acuerdan que hace un tiempo se habló de eso? El gobierno dice, la alícuota del IVA es del 21%, la general, yo, gobierno nacional, con un 10% de arreglo, bueno, el resto se lo den las provincias y las provincias que hagan lo que quieran, ¿sí? Pero ojo con eso, porque lo que hay que ver es si las provincias van a cobrar IVA más ingresos brutos, o van a dejar de dar ingresos brutos y se van a arreglar con IVA, lo cual parece difícil,
Así que eso es un poco el desafío que hoy tiene el gobierno en cuanto a la reforma tributaria. Martín, quiero aprovechar tu presencia para algo que generó polémica en el día de ayer, que era una propuesta del ex viceministro de Economía, Álvarez Agis, que proponía cobrar un impuesto al efectivo, es decir, cuando vos sacabas del cajero cobrarte un 10% de ese valor, con la idea de blanquear todo el proceso de comercialización. Claro, esto venía de la mano con la eliminación del impuesto al cheque, ¿no? Eliminar el impuesto al cheque, pero sí cobrar un impuesto al efectivo, que eso iba a producir que los comercios terminaran de alguna manera blanqueando todas sus operaciones, porque la gente le iba a convenir pagar con tarjeta que pagar con efectivo, porque efectivamente cuando sacaba del cajero se le retenía el 10%. Una locura. ¿Estás de acuerdo con esta idea? No, para nada. Digo, es una propuesta para mí de alguien que no entiende la economía, y lo digo con respeto, ¿sí? Porque va en contrasentido de formalizar la economía. ¿Para qué hablamos? Digo, lo que se trata de hacer es que hoy sea todo bancarizado, ¿sí? Sí. O a través de billeteras virtuales, ¿sí? Como pasa desde la pandemia hasta el almacenero o el verduguero tiene Mercado Pago, ¿sí? Una billetera virtual, ¿sí? Entonces lo que hay que tratar es de sacarle los desincentivos a la bancarización, ¿sí? Que es muy diferente de poner más impuestos. ¿Qué es lo que yo creo que hay que hacer? Eliminar débitos y créditos, ¿sí? Que es un impuesto realmente que atenta contra la Es el impuesto al cheque. Claro. Exactamente. Bueno, por eso decía, Álvarez Agis decía eliminarlo. Decía, elimino el impuesto al cheque y además corrijo la tabla tributaria, bajo algunos impuestos, pero que la gente tenga que pagar, el común tenga que pagar el 10% cada vez que saca efectivo del cajero, para generar un círculo virtuoso diciendo: vos estás en blanco y obligás al otro a estar en blanco para poder pagar, pero te cobran un 10 si vos querés tener un billete en efectivo. No estoy de acuerdo. A ver, eso es un castigo, y el castigo es una herramienta que tiene la gente que no sabe crear incentivos, ¿sí? O sea, más riendas y menos látigo, digamos. Eso es un látigo, ¿sí? Y para terminar la idea, sacar débitos y créditos y también sacar el CICREP. Hoy hay bancos, ¿sí? Que cuando bancos o recaudaciones de ingresos brutos locales, ¿no? Que recaudan alrededor del 3% cuando un sujeto pone un peso en la cuenta bancaria, a cuenta de ingresos brutos, pero hoy los contribuyentes en su mayoría tienen saldos a favor de ingresos brutos, ¿sí? Hay provincias, Misiones por ejemplo, que deben entre 1 año y medio y 2 a los contribuyentes por los saldos a favor. Es al revés, la provincia le debe a los contribuyentes, ¿sí? Lo natural es que el contribuyente le deba a las provincias. Sí, a vos te hacen un depósito cualquiera sea y lo primero que hacen es sacarte por las dudas. Bueno, exacto. Salió hace poco en los medios de una yerbatera, ¿sí? Que le hizo juicio a la provincia de Misiones porque calculó que tiene adelantado, solo a favor que tiene ingresos brutos, Misiones, 307 años de impuestos. 307 años de impuestos. Entonces lo que hay que eliminar es eso. Insisto, estoy en contra de crear trabas. El impuesto en este caso es una traba. Lo que hay que hacer es incentivar la economía. ¿Cómo? Sacar impuestos. Martín, sonó el top y no quiero pasarme demasiado, pero abusando de tu generosidad. Acá Diego y yo siempre discutimos sobre el tema de la reforma laboral. Y Diego me dice, no tiene que ser una reforma laboral, tiene que ser una reforma impositiva. Y esa reforma impositiva va a generar más trabajo, no la reforma laboral. ¿Vos qué opinás? Mirá, el tema laboral no me quiero meter porque no es mi práctica, ¿sí? Sí creo que hablando con clientes y hablando en el estudio con varios colegas es necesaria una reforma laboral, ¿sí? Ahí me alegro que haya coincidencia y que el gobierno también la proponga, ¿sí? Y la reforma impositiva sin dudas hace falta, pero no solamente por mejorarle el bolsillo a los asalariados, sino también por crear impuestos que sean un incentivo para la actividad económica, ¿sí? Trabajar es digno, trabajar a todos nos alegra el día, nos hace levantarnos con ánimo. Hay veces que algún dolor de cabeza también tenemos, pero es parte de la adrenalina, ¿sí? Y el ser humano necesita tener trabajo y vivir dignamente, basta de planes sociales y esas cosas que hemos visto antes. Entonces coincido en que hace falta una reforma tributaria para incentivar a que el empresario invierta en el país, ¿sí? Porque es la inversión la que genera empleo privado, que es el que realmente genera producto bruto, y a su vez para que al empleado contratado le genere, no pague impuestos por lo que no es ganancia, como hablábamos hace unos minutos, ¿sí? Así que estoy de acuerdo con eso.
Te agradecemos muchísimo, Martín, por haber estado con nosotros, fuiste muy claro. El agradecido soy yo. Tengan un buen día y bueno, saludos y hasta la próxima. Gracias, saludos a vos también y muchas gracias por haber estado con nosotros. Martín Caranta, contador y tributarista. Sí.